Entonces, cuando se nos planteó el tema de defender esta postura, defender la necesidad de ingreso del paciente con una diverticulitis aguda no complicada, lo que nosotros se nos planteó cuando empezamos a realizar la primera revisión es esto, es múltiple evidencia a favor de la seguridad y demostrando la seguridad del manejo del paciente con diverticulitis aguda no complicada, la seguridad de manejarlo de forma ambulatoria. Pero no solo eso, sino es que hay estudios en los que incluso defienden que pacientes añosos, pacientes con comorbilidad, incluso comorbilidad no bien controlada, es seguro manejarlo de forma ambulatoria si se hace un seguimiento estrecho del mismo. Incluso estudios en los que ya defienden que estamos en un momento de cambio de paradigma con respecto al manejo de la diverticulitis aguda, o incluso que es el fin del tratamiento con antibioterapia, como han comentado los compañeros en la mesa en el punto previo, o del manejo hospitalario. Por lo tanto, la cara que se nos queda en este momento es esto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a defender esta postura? ¿Cómo vamos a defender y vamos a rebatir toda esta evidencia en contra? Bueno, pues vamos a intentar entender un poco qué porcentaje de diverticulitis hay, qué tipo o qué porcentaje se van a complicar a partir de una no complicada y cuáles son las que más complicaciones nos van a derivar. Como han comentado, aproximadamente entre el 12% va a ser una diverticulitis complicada diagnosticada en urgencias, y con respecto a la tasa de recurrencia es un 20% a los 10 años, que no es nada desdeñable, pero si aparece un segundo episodio, esa tasa de recurrencia de tercer episodio se concentra en el siguiente año. Pero no solo eso, sino es que con respecto a la tasa o al porcentaje de complicación de un paciente con una diverticulitis no complicada que desarrolla una complicada, se concentra sobre todo en el primer episodio de la diverticulitis no complicada y suele progresar en torno a un 4%, mientras que habiendo presentado un episodio de no complicada, presentar en los siguientes 6 meses a 2 años un episodio de diverticulitis complicada asciende hasta el 5%. Todo esto es, y sin embargo no tenemos estudios en los que permitan defender y establezcan qué factores predictores independientes nos permitan identificar a este tipo de paciente que va a desarrollar una diverticulitis complicada y va a generar un mayor gasto sociosanitario y sobre todo a nivel hospitalario. Pero todos estos estudios, todos en los que se basa esta evidencia, esta epidemiología, la mayor parte de la población incluida y estudiada es esto, es un paciente ideal, es un paciente joven, sin comorbilidad, un paciente con buen apoyo sociosanitario. Sin embargo, lo que estamos viendo en la práctica clínica diaria es que esto cambia. La población que estamos tratando es una población eminentemente anciana, envejecida, que también es un factor de riesgo para complicación, como veremos posteriormente, pero no solo eso, sino es que el perfil de paciente joven cada vez es más es un paciente con comorbilidad, es un paciente con hipertensión, obesidad, prediabetes, diabetes, que lo que hace es que la clínica no sea una clínica que es una clínica poco fluida, una clínica larvada, que hace que en el momento del diagnóstico ya presente una alteración avanzada no solo en la analítica, sino también en el TAC, por lo que este 4% que comentamos de riesgo de progresión a una diverticulitis complicada a los 4 meses o a los 6 meses o a los 2 años no sea real, sea mayor, porque todos estos factores de riesgo hacen que tenga un riesgo acumulativo y que ese porcentaje de complicación no sea el real y representativo de la sociedad que estamos tratando, porque cada vez es más este tipo de población que estamos viendo en urgencias. Pero no solo esto cada vez más representa un pequeño porcentaje de la población, sino que es cada vez una población más envejecida. Y como se vio en esta revisión bibliográfica en el 25, en el que se comparaba pacientes jóvenes frente a pacientes añosos con diverticulitis aguda no complicada, GIN-6 0 y 1A, en el que se manejaban de forma ambulatoria frente hospitalaria y se valoraba las complicaciones, el fracaso del tratamiento conservador, la necesidad de cirugía urgente o de mortalidad a los 30 años, se vio que conforme iba progresando la edad, estos factores de riesgo iban aumentando considerablemente, lo que apoyaba y sugería en el estudio la vigilancia estrecha de este tipo de pacientes, sobre todo en este escalón cuantitativo de 80-85 años, en el que ya se disparaba la tasa de complicaciones, sobre todo por esa comorbilidad que asociaban este tipo de pacientes. Y es por esto que todos estos artículos, toda esta evidencia, todos estos porcentajes se asientan en esto, en una población ideal, en una población joven, una población sin comorbilidad, una población con buen apoyo sociosanitario, con una residencia al lado de un centro sociosanitario que permita rescatar a estos pacientes en el caso de que se complique. Sin embargo, la práctica cada vez más va más hacia este lado, hacia pacientes cada vez más añosos, que es el gran porcentaje de la población, y pacientes jóvenes con malos hábitos que hacen que tengan una comorbilidad de base que aumente el riesgo de complicación
investigación. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos aspectos, siendo tan ideal lo que nos dicen los artículos, ¿cómo se queda reflejado en la práctica clínica, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial? Bueno, pues en esta corte prospectiva, en el que se incluyen más de 6.000 pacientes a nivel mundial y en el que se comparaba y era un descriptivo con respecto a pacientes con diverticulitis aguda no complicada y que se manejaban de forma ambulatoria y hospitalaria, se vio que en los pacientes con diverticulitis no complicada a nivel europeo solamente se está tratando todavía el 50% de forma ambulatoria, pero si esto extendemos a nivel global, únicamente el 30% se está manejando de forma ambulatoria, mientras que el 70% todavía se están ingresando a pesar de la bibliografía que nosotros tenemos. Con respecto a la complicada no hay discusión, más del 90% se está manejando de forma hospitalaria. Y es importante remarcar aquí que es verdad que no hay diferencias con respecto a la tasa de fallo del tratamiento conservador con respecto a la no complicada, que se maneja de forma ambulatoria, con una tasa de fracaso del 10% aproximadamente, frente al 6% de aquellos de complicación de los pacientes que se manejan de forma hospitalaria. Es verdad que no hay diferencias significativas con respecto a estos aspectos. Y la tasa de necesidad de drenaje, de cirugía, es ínfima, de entre el 0, algo por ciento, 0,2% aproximadamente, como ha comentado el compañero. Con respecto a la complicada no hay discusión, la tasa de fracaso es del 15%, pero sin embargo en la complicada, y para tener un poco de argumentos a favor mía para defender la necesidad de ingreso y de vigilancia estrecha de estos pacientes, en la complicada más del 10% de los pacientes van a requerir un drenaje y más del 25-27% de los pacientes van a requerir una cirugía urgente. Por lo tanto, 40% de los pacientes con una complicada van a requerir una intervención o bien por radiología o bien por parte del equipo quirúrgico. Por lo tanto, creo que en este aspecto de diverticulitis aguda complicada, por el riesgo de progresión, por el riesgo de complicación, por el riesgo de vigilancia estrecha, antibioterapia intravenosa, no hay duda que todas las guías a nivel de gastroenterología, de cirugía general y de aparato digestivo a nivel europeo y americano defienden el ingreso y la vigilancia estrecha con antibioterapia intravenoso, sino que es en este grupo, en el Hinchey 0 y Hinchey 1A, en el que se nos plantea esos grises, esa duda de manejo del paciente. ¿Por qué? Porque es cierto que toda la evidencia y toda la bibliografía, como hemos ido comentando en la ponencia previa, como en la de ahora, nos dice que la tasa de recurrencia es baja, la tasa de progresión es baja hacia una complicada, la tasa de fracaso suelen responder bien al tratamiento conservador y la necesidad de intervención por nuestra parte es ínfima. Sin embargo, esto no se está traduciendo actualmente a nivel global. Vemos como todavía en esa revisión el 70% a nivel mundial se está manejando de forma hospitalaria. ¿Y esto por qué? Bueno, pues a lo mejor es por el tipo de estudio, por la calidad del estudio que se está publicando, por qué tipo de población se está centrando estos estudios, cuáles son los criterios de inclusión, de exclusión o durante cuánto tiempo estamos siguiendo a estos pacientes. Y en esta revisión sistemática en la que se incluían 12 estudios queda muy bien reflejado este aspecto, porque de estos 12 estudios en los que se valoraba pacientes con Hinchey 0 y 1A con diverticulitis aguda complicada que se manejaban de forma ambulatoria frente a tratamiento hospitalario, en el que se incluían más de 1.000 pacientes que se manejaban de forma ambulatoria y más de 1.200 pacientes que se manejaban de forma hospitalaria, y en los que se valoraban esta serie de variables que vienen resumidas en esta tabla, se vio que no había diferencias significativas con respecto a la tasa de fracaso del tratamiento, con respecto a la necesidad de cirugía urgente, electiva, la recurrencia o la mortalidad a los 30 días. Todo esto está muy bien, que no haya diferencias significativas. Sin embargo, sobre todo en la revisión y en todos los estudios publicados, lo importante es ver qué calidad y sobre qué población se están centrando estos estudios, porque no es lo mismo tener una base sólida con la que sentar nuestra indicación o tener una base de una calidad cuestionable que hace que nuestra indicación a lo mejor no sea la mejor o la más indicada. Y es por ello que los principales estudios incluidos en esta revisión, si vamos viendo estudio por estudio, lo que vemos es que la mayoría de los estudios son estudios de cohortes, la mayor parte retrospectivos, algún prospectivo, algún multicéntrico, es cierto, pero con una N muy bajita, en el que los criterios de inclusión y exclusión son muy estrictos. En la mayoría, si vemos criterios de inclusión estudio por estudio, lo que vemos es que son pacientes jóvenes, pacientes con clínica poco evolucionada, con buena tolerancia, sin dolor, sin defensa, sin irritación, con analítica poco evolucionada. Son pacientes en los que presentan a una comorbilidad aislada, bien controlada,
controlada, no tienen comorbilidad inestable, son pacientes no EPOC, sin insuficiencia cardíaca, respiratoria, y pacientes sobre todo con buen apoyo sociosanitario. Esto es fundamental, pacientes con un apoyo familiar, social y con una disposición de acceder rápidamente a un centro hospitalario en caso de complicación. Por lo tanto, la sensación que se nos da es esa, es que son estudios que se concentran mucho en una población muy concreta, una población muy ideal, y no sé si esto se queda representado en la práctica diaria y en la población que nosotros valoramos en el día a día. Sin embargo, si hacemos hincapié en este estudio que comentamos previamente, que incluso defendían el manejo ambulatorio en pacientes añosos y en pacientes con comorbilidad, este estudio del Gregorio Marañón, en el que se incluían unos 50 pacientes aproximadamente de más de 70 años, HINCHEY 1A, pero con comorbilidad, y en el que se comparaba el manejo ambulatorio frente al hospitalario, si hacemos hincapié en este algoritmo terapéutico en este tipo de pacientes, vemos que los dos es cierto que reciben tapenem intravenoso en urgencias. El paciente ingresado va a seguir con esa pauta intravenosa durante su estancia hospitalaria. Sin embargo, en el ambulatorio, tras unas 24 horas de vigilancia estrecha en urgencias y a dosis con el tapenem intravenoso, es alta con hospitalización domiciliaria, con seguimiento estrecho diario por parte del equipo de enfermería y cada 2-3 días por parte del equipo médico siguiendo la pauta de antibioterapia intravenosa. Y lo que se ve es que es cierto, no hay diferencias con respecto a la tasa de complicaciones, con una buena evolución favorable. Sin embargo, viendo a grosso modo estos dos algoritmos terapéuticos, lo que se me viene a la cabeza es esta imagen, es que estamos exactamente ante lo mismo, es una hospitalización en ambos casos, cierto, una domiciliaria, otra hospitalaria, pero en ambos casos tienen un control estricto por parte del equipo de enfermería, por parte del equipo médico y con antibioterapia, con tratamiento intravenoso. Por lo tanto, es cierto que las guías de gastroenterología y las guías de cirugía recomiendan seleccionar muy bien al tipo de paciente que vamos a tratar de forma ambulatoria, paciente joven, sin comorbilidad, buen apoyo sociosanitario. Sin embargo, el nivel de evidencia es débil, moderado, con nivel de recomendación débil, moderado todavía. Entonces, estamos en una sociedad en la que el paciente ideal, el paciente en el que se centran los estudios publicados fundamentalmente, cada vez es más excepcional, es más difícil de encontrar. Por lo tanto, la duda que se nos plantea es si la excepción se puede considerar la norma o no. Muchas gracias.